7:20 de la mañana nos vamos a Madrid, capital de España, con John Ramos, vía telefónica. Es periodista venezolano, jefe de redacción del Distrito de Madrid. John, buenos días, bienvenido. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, bien. John, gracias por atendernos. Interesados en que nos ayudes a entender, bueno, el fondo, el trasfondo de esta convocatoria del llamado tractorazo en Madrid. Siguen los reclamos, siguen las protestas. Sí, estuvieron ayer los tractores aquí en Madrid. Por supuesto, toda la maquinaria agrícola, por así decirlo, exigiendo pues esta serie de medidas que el gobierno de Pedro Sánchez pues ya está negociando, algunas, otras estará por verse. Y bueno, ahora mismo están la tractorada, como le llaman aquí en Cataluña, están en Gerona ahora mismo. Y queda ver también, porque todo esto se ha hecho eh, en consonancia con las reuniones que está teniendo el gobierno de España con la Comisión Europea Agrícola, y a ver si de allí salen pues buenas medidas que le permitan llegar al final de estas protestas, que ya se extienden a 3 semanas aquí en España. John, ¿qué ocasiona estas protestas? ¿Qué se exige? Sí, los agrícolas están exigiendo básicamente que haya menos burocracia en los procesos que ellos tienen que llevar a cabo a la hora de poner sus productos en el mercado, entre otras cosas, que se les exija a los productos que vienen, por ejemplo, de países como Marruecos, las mismas leyes, las mismas medidas sanitarias que encarecen, por supuesto, los productos, y que a la hora de ir al mercado, pues te sale mejor comprar un producto importado que uno que haya sido producido aquí en España, lo cual por supuesto es ilógico. Y entre otras cosas, pues también están exigiendo la finalización de las negociaciones con el Mercosur, por cierto, con Nueva Zelanda, con países como India, México, Australia, que se les exija a todos esos países que importa, de los que se importan productos, pues que también se les apliquen las mismas leyes, las mismas medidas sanitarias, para que ellos no se vean perjudicados. También una serie de seguros en caso de fenómenos, por ejemplo, fenómenos temporales, o sea, por ejemplo, hay una sequía. Ellos piden que el gobierno les cubra eso también, o que les ayude por lo menos a cubrir esos costos o esas pérdidas. Y bueno, en fin, básicamente esas tres medidas son las importantes. Luego, por supuesto, que están pidiendo también modificaciones en leyes y cosas que les beneficien, que difícilmente pues les serán, por supuesto, atendidas todas. Yo te diría que esas tres principales son las que sí debe cumplir el gobierno para poder poner fin a estas protestas. Por supuesto, John, uno se pregunta a dónde va a parar esto, más allá de la simbología de ver a los tractores donde están hoy y no en sus lugares de trabajo, preocupa el futuro. Te pregunto, ¿esta inconformidad, en razón de todo lo que has explicado puntualmente, data de mucho tiempo? Sí, lo que pasa es que también, bueno, el gobierno, no solo de Pedro Sánchez, sino años anteriores, ha ido poniendo paños calientes. También hay que recordar que obviamente no todas las comunidades son agrícolas, entonces unas se ven más afectadas que otras en esos presupuestos que pasa el gobierno. Pero yo creo que sí, que es un malestar que viene aumentando progresivamente, y ahora pues como te digo, aprovechando que se hizo esta Comisión Europea, ellos han querido alzar su voz para ver si también el ministro, que es el que está asistiendo en representación de España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pues toma cartas en el asunto, toma nota de las medidas, de las exigencias que le están haciendo, y pues se llega a buen puerto con todo esto, porque también recordemos que estas protestas vienen desde el tiempo o sea, cuando empezó la guerra en Ucrania, por ejemplo, que se empezó a encarecer todo aquí. Y por supuesto eso también afectó mucho al sector agrícola aquí en España. Cuando hablas de la relación entre lo que se produce en el país, lo que llega desde el exterior, la competencia de precios, muchos países se pueden sentir identificados.
muchos países que están siguiendo el programa, incluso por televisión aquí en Latinoamérica. Mm. ¿Qué respuesta ha habido? Si es que la ha habido, y es la que, además, entre otras cosas, están pidiendo estas protestas. Porque al final habría que encontrar un punto de equilibrio entre lo que se produce en el país, lo que se requiere y no está ahí, y que hay que traer de afuera, el tema arancelario, bueno, lograr las mejores condiciones de competencia, sin proteccionismo per se, sino que sencillamente se aplique criterio. Pero evidentemente el asunto no es nada fácil, ¿eh? Sí, no, o sea, a ver, el gobierno de momento, este gobierno actual de Pedro Sánchez, lo que ha hecho, también es cierto que esto, como te digo, tiene 3 semanas estas protestas, pero de momento lo que ha hecho es hacer silencio, porque también es cierto que hay muchas otras cosas que están ocupando más al gobierno, hay casos de corrupción y tal, o sea, está la cosa bien calentita, como dicen aquí en España, con el gobierno. Pero de momento el que ha salido al paso de esas protestas ha sido sobre todo el ministro, ¿no? Luis Planas. Pero Sánchez está a otra cosa, que no quiere decir que sea más importante, pero que no ha atendido. Cada vez que se le ha preguntado, ayer de hecho se le preguntó a la salida, estaba en Bruselas, si mal no recuerdo, a la salida de una reunión y no ha querido responder ninguna pregunta. Y por supuesto los agrícolas ven todo eso y se molestan más, se enfadan más porque ven que el gobierno pues no está o está haciendo caso omiso o no les está prestando atención y por eso también han decidido llevar esto no solo a temas autonómicos, sino ya a una tractorada a nivel nacional que ha pasado por varias comunidades autónomas, que ha estado ya en Madrid 2 veces, que la primera vez generó incluso más caos, ayer estuvo un poco más tranquilo, fue más multitudinaria la presencia de agrícolas, pero estuvo más controlada, ¿no? Ya hubo más presencia policial, hubo menos altercados, menos afecciones a las arterias viales, en fin. Creo que, bueno, esto dentro de poco debería llegar a buen puerto y yo creo que el gobierno, por lo menos las medidas principales que te comenté, tiene que atenderlas para que los agrícolas pues se le vuelvan al campo a hacer su trabajo, por supuesto, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Ellos principalmente y, por supuesto, un país que además vive de la agricultura como España, pues que de los productos que aquí se hacen y que aquí se producen, pues creo que es lo conveniente para todos. Bueno, muchísimas gracias, John. Seguimos en contacto y muy atentos a este y otros temas. Mucho éxito. Gracias, Eduardo. Un abrazo. John Ramos, periodista venezolano, jefe de redacción de El Distrito de Madrid, poniéndonos al día en este importante tema. Volveremos.